Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo Valle del Lago, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS 15.1 o Ruta del Valle del Lago. Y os voy a decir todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno, pues esta ruta empieza en el Valle del Lago y acaba en el Lago del Valle. El kilometraje total de esta ruta es de 16.12 kilómetros, al menos es lo que mi GPS me dice, y se tardan 7.8 kilómetros en llegar al lago. Bueno, la ruta en sí es muy fácil de hacer, está muy bien señalizada, como muchísimas de las rutas que he hecho en Somiedo, y la verdad es que no tiene tampoco demasiada dificultad. Simplemente comentaros que es un poco de cuesta arriba, pero yo diría que no es una cuesta arriba que es demasiado forzada. Quiero decir, por ejemplo, por daros algunos datos, los primeros 3.6 kilómetros de la ruta tienen una ganancia de elevación de 65 metros nada más, y los 2.6 kilómetros siguientes antes de llegar al Lago del Valle tienen una ganancia de altitud de 238 metros, con lo cual yo diría que es una subida bastante llevadera, se puede hacer fácilmente. En cuanto a las cosas que a mí personalmente me han gustado de la ruta, por supuesto, las vistas cuando llegas al Lago del Valle, es una zona muy bonita de ver. También me gustó una parte de la ruta que os comentaré después, que se llama Camino Sombra. Esa es, en mi opinión, la parte del camino que proporciona las mejores vistas antes de llegar al Lago del Valle. Y finalmente, en plan anécdota, algo bastante divertido que es un mensaje o un cartel que una persona que es dueño de uno de los terrenos ha puesto para evitar que la gente atraviese su terreno. Y me pareció súper divertido, ya lo veréis. Como veis, un burro dirigiendo a un grupo de caballos. Creo que este caballo y este burro me están siguiendo. Bueno amigos, la semana pasada era un perro el que hacía el camino conmigo y ahora me da la sensación de que estos caballos y ese burro de ahí atrás quieren hacerlo también. Así que no sé qué deciros. Bueno, era una alarma falsa, no me están siguiendo, así que vamos a continuar. Bueno amigos, no sé si os acordáis, la semana pasada estábamos haciendo la ruta de los lagos de Saliencia, PRAS 15. Bueno, pues en este preciso punto es donde la ruta PRAS 15 y la ruta PRAS 15.1 convergen. En este caso, para la ruta de los lagos de Saliencia era este desvío, dirección al Valle del Lago, y esta es la ruta que va al Lago del Valle. Así que vamos a continuar. Amigos, ¿veis esa roca de ahí?
Pues yo creo que viene de ahí arriba. ¿Veis aquello? Debe de haber habido un corrimiento de tierra o algo y la roca ha bajado rodando hasta donde está ahora. Y si no me equivoco, muchas de las rocas que veo aquí alrededor vienen exactamente del mismo sitio. Hay un montón, por cierto. En fin, interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Y esto que veis aquí es un poema que a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido un poema muy bonito. Así que aquí os los dejo, si queréis leerlo solo tenéis que parar la imagen y leerlo. Bueno amigos, en este punto vamos a tomar una decisión. Podemos ir por allí, sol, o por allá, sombra. Es sombra porque allí hay un bosque de árboles, creo que son hayas, que proporcionan sombra. O sea que en los días soleados quizás sea más conveniente hacerlo por allí, o continuar el camino por allá. En todo caso, yo voy a comenzar el camino por aquí y a ver si lo puedo acabar por allí. Y este es el cartel al que me refería cuando introduje el vídeo. Si os dais cuenta, es una manera bastante pasiva-agresiva de decir a la gente que no crucen su terreno. Pero lo han hecho de una manera bastante divertida, la verdad. Y me recuerda muchísimo, por cierto, a un cartel en el mismo estilo, en referencia a un perro que tuve la ocasión de ver cuando hicimos la ruta del Alba.
Bueno amigos, hemos llegado al lago del Valle, donde la ruta termina. Ahora es cuestión de descansar un poco, comer otro poco. Os voy a enseñar el área alrededor del lago y también voy a ir de camino al coche siguiendo la ruta que se llamaba Sombra, y de esta forma tendré la oportunidad de enseñaros cómo es esa parte de la ruta. En todo caso, me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que ha sido un placer teneros conmigo en esta ruta y que espero que hayáis disfrutado del vídeo, y si es así, he cumplido con mi trabajo. En todo caso, espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente. Bueno, y eso que veis ahí a lo lejos, si no estoy equivocado, es el camino que seguí la semana pasada cuando hice la ruta de los lagos de Saliencia, una ruta preciosa, por cierto. Y eso que veis ahí es la ruta que se llamaba Sombra y es por ahí por donde tenemos que seguir. Bueno, pues este es el canal de la Braña, que recoge las aguas que bajan desde la Braña de Murias-Jongas y las lleva a la central hidroeléctrica de La Malva. Si os acordáis, hemos visto desde lejos esa central hidroeléctrica cuando hicimos el camino PRAS-13 o ruta de Castro. La fuente de agua de esa central hidroeléctrica no solo es el canal de la Braña, sino también los lagos de Saliencia y el lago del Valle que hemos visto en esta ruta.